Hola, yo soy Alison, yo soy Michelle y juntas somos Dos con Lupa. Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien el día de hoy. Hoy les traemos el episodio número 3 y pues la semana pasada no les pudimos subir porque pues nos habíamos ido de descanso. Nos fuimos de vacaciones, va a ser a la yo digo a Guatemala por si alguien desea ir y puede ir y visitarlo. Y fuimos con nuestros amigos del Silencio de la Voz. Es un podcast muy recomendado que habla prácticamente lo mismo que nosotros, pero ellos tienen diferentes puntos de vista. Entonces se los vamos a dejar en la descripción para que también los vayan a ver. ¿Y qué te parece si empezamos? ¿Sí? ¿Sí? Está bien. Pues el día de hoy les traemos una nueva historia y un nuevo autor, el cual será Miguel Ángel Asturias. En especial nos vamos a enfocar en su libro Leyendas de Guatemala y en específico en una leyenda que se llama La leyenda de las tablillas que cantan, que siento que no es tan conocida porque está la leyenda de la Llorona, la leyenda del sombrero, la leyenda de la tatuana y otras leyendas de aquí de Guatemala que son un poco más conocidas que esta. Sí, hay un sinfín de leyendas que siento que pues como todos hemos escuchado o sabemos de qué tratan o de que se nos pueden aparecer en la leyenda, pero por eso es una leyenda, ¿no? Bueno, y vamos a hablar sobre él, el discurso de aceptación que él dio una conferencia el 12 de diciembre de 1967, que fue cuando se ganó el Premio Nobel de la Literatura. Entonces vamos a empezar primero pues hablando un poquito del discurso de Miguel Ángel Asturias. Y pues yo tengo varios puntos interesantes que al momento de leer me parecieron interesantes. Y uno de esos fue cuando él menciona sobre la contaminación occidental, que la contaminación occidental se puede referir a la influencia europea, ¿no? Especialmente de la influencia española o de la colonización, que es como lo veo yo, porque ahí él menciona al principio de su discurso que pues él empieza a comparar como esto si las novelas también fueron parte de las culturas mayas, chincas e incas. Entonces él hace esa comparación de que claramente antes todo era por medio del oral, ¿no? O sea, y algo que me pareció interesante también, que dice que era como cantadito, que decía algo así, creo que se llama epopeya. Eso, y pues eso me pareció interesante y que él le diera ese concepto de que es una contaminación occidental, porque él justo en el texto, él menciona algo cuando dice eso, que la lectura de estos documentos lo que hacen es que se hace como algo que se toma a la fantasía, ¿no? Por eso con las leyendas y así, tiende a tomarse por la fantasía, pero por el hecho de que es como esto, ¿no? Que nos vamos ya como por la influencia o como él lo dice, una contaminación occidental. Porque si bien siento que cuando uno habla de contaminación piensa en eso de lo que nos hace o nos afecta, ¿no? Porque quiera que no nos afecta mucho. Por ejemplo, está un montón de contaminaciones. Pero claramente es interesante escuchar que él pues dice, pues esto es una contaminación occidental. Y yo pienso que es importante que hables de esto y que se hable como de esto porque está esta cosa de que la gente piensa, no sé si en general, pero he escuchado a varias personas que piensan que no existía como la vida tanto antes de que los españoles vinieran a acá. Entonces yo creo que es importante para nosotros como guatemaltecos saber que antes de ellos ya se hacían como ciertos escritos y se tenían ciertas costumbres que eran propias de acá y no tenían la influencia del occidente. Y también con lo que dijiste me pareció interesante porque capaz uno puede tener esta percepción de que solo existía la historia en papel, o sea, escrita, pero también está eso de la tradición oral, lo que te cuentan una historia y esa la vas pasando de generación en generación, que hasta cierto punto siento que eso también pasa con las leyendas, ¿no? Te las cuentan y tú las vas pasando de generación en generación hasta que llega a uno. Entonces me parece propio esto de que él mencionara eso de la contaminación occidental, ¿no? Porque ya todo lo que uno venía conociendo se vuelve prácticamente pues parte de solo es una realidad, es una fantasía y todo ha cambiado, ¿no? Ahora me parece interesante cómo dice él que no eran la literatura como de te voy a leer un cuento, sino que contaba historias
y luchaba por verdades, porque eso también era como un testimonio en compromiso social de que tú venías y decías, sí, pues yo viví esto y esto es lo que le quiero compartir a la gente para que no cometan los mismos errores o que se fijen bien en qué están haciendo. Entonces yo creo que esto es importante. Y también me pareció muy interesante la parte en donde decía que las historias que contaban los mayas, incas y todo lo que dijiste, no decían tanto, o sea, esto era considerado como una historia, ellos hacían un relato y todo, pero era más como tinte de novela y leyenda que como de una historia en sí. Y me parecía interesante eso porque se decía que era como crónicas, pero era más como novela y leyenda. Una leyenda. Ahorita que dijiste lo de los testimonios me pareció interesante porque en el discurso menciona algo sobre eso y menciona de que cuando uno está escribiendo una novela no lo escribas como una forma de solo de distracción, porque lo que decía él es que se borraba contigo todo eso, entonces no ibas a tener como un testimonio y prácticamente es eso, ¿no? Tanto las novelas, las leyendas son un testimonio que pueden ir trascendiendo de generación en generación, o si bien en el tiempo, ¿no? Y pues él lo que dice es que un novelista lo que hace es dar testimonios. Entonces eso me pareció interesante y justo que dijeras lo de los testimonios. Y ahorita que dijiste eso de que el hombre novelista y que tenía que dar testimonio, me recordé, no sé si tú te recordás de una vez que recibimos una clase de fotografía, que el licenciado nos dijo que nosotros somos Homo sapiens, que son los humanos que piensan, ¿va? Pero que para él era más lógico que nos llamáramos Homus narris, que son los hombres que narran, porque desde que estaba la época primitiva, como que ya Con los jeroglíficos, ¿cómo le llamaban esas? Las pinturas, las pinturas rupestres, las rupestres, de que con las pinturas rupestres ya intentábamos como contar la historia y trascender en ella. Entonces yo pienso que esto es importante a la hora de como pensar en cuál era la intención de ellos al crear leyendas, al escribir cosas de lo que les pasaba, de cosas que vivían. sí, o sea, siempre está eso o sea, siempre están los testimonios y pues van a haber como formas de expresarlos, ¿no? Así como lo que dijiste, pues siempre hemos sido seres que narramos y hablamos y expresamos. Y eso siento que creo que esto nos dio mucho a pensar porque en su discurso pues habla de muchos temas fundamentales. También me parece importante que dice que después de la conquista se dejaron de hacer este formato como de novela, leyenda, historia y se pasó más como a decir relatos sobre qué miseria se está viviendo al momento de que la colonización entró. Siento que esto es relevante para nosotros en la actualidad porque hay varios autores que a día de hoy escriben cosas muy político todo. Ah, sí, sí, sí. Y creo que al final es a ellos nos terminan silenciando y excluyendo de muchas cosas. Porque hablan como con la verdad, ¿no? O sea, Ajá, como fuera de esto. ajá. Y ya se pasa más como al mejor hago algo que no me vaya a traer consecuencias en mi vida o en la vida de la gente que yo quiero. Entonces yo creo que esto es importante porque al final, si vamos a dejar una huella, tal vez que sea una huella positiva. Y no con esto quiero decir de que no es importante que se sigan escribiendo novelas de romance o yo que esté, va. Ustedes, Pero es relevante para nosotros porque al final nuestro aporte a la sociedad también va a quedar como en la mente de los que vienen después de nosotros, o sea, de nuestras generaciones. siento que está esto de cuando, si te acuerdas de que en Merca siempre nos dicen que la mercadotecnia tiene que ver con crear valor. Ujú. Entonces siento yo que hasta cierto punto, cuando uno escribe algo, tiene que encontrarle como un valor y que ese valor como que va a impregnarse en uno prácticamente con lo que decís tú. Porque, por ejemplo, hay cosas, siento yo, que hemos leído que son memorables y que pues lo podemos ir a hablar con nuestros papás, con nuestros amigos, hermanos y así, pero tienen como un valor para nosotros y decir, ah, es que miren, es esto, es aquello. Y ciertamente porque tienen como otra forma de expresión y que hasta cierto punto nos crean un valor, ¿no? Sí, al final estos valores que tú decís como que se van pasando a los demás que vienen atrás de nosotros. Y pues si uno siembra bien en la mente de ellos, igual va a cosechar bien en la mente de ellos, ¿verdad? Sí, y justo con eso también de que la influencia europea vino mucho, creo que menciona una cosa a él específicamente que son los caracteres latinos, que creo que ya esto se empieza a usar más, porque pues se ven influenciados más por decir, vamos a usar esto, porque claramente lo que nos han contado que ha pasado con la conquista es que si uno se ponía en contra
de lo que era lo bueno y lo importante, pues claramente eran silenciados, como tú decís. Entonces ahí es en donde queda mucho eso de, ¿será que me puedo expresar de esta manera y no va a tener como una consecuencia? Porque claramente, como tú decís, el hecho de que pues hay actores que tal vez son silenciados, pero expresan lo que sienten, y ciertamente eso es lo más importante, siento yo, que no pensar en esto me puede pasar, sino en decir yo voy a querer decir esto y estos son mis fundamentos y esto es lo que yo pienso, y que es pues lo que él dijo en su discurso, ¿no? Prácticamente. Y pues ahí les vamos a dejar el discurso para que lo puedan ver. Nos vamos a dejar bien que la entienda aquí a dar. Y bueno, ahora les vamos a hablar de la leyenda, que les habíamos dicho que era la leyenda de las tablillas que cantan, que hablaba sobre de que unos dioses dejaron a los mayas unas tablillas de jade y que estas tablillas cantaban como que la historia del hombre y de los dioses antiguos para que el hombre supiera la verdad. Pero según yo, no todos podían tener como acceso a las tablitas, ¿verdad? No, yo creo que eran unos que les decían, que aquí lo describí, que se llamaban mascadores de luna. Y yo marcadores no. Eran mascadores de luna. Y estos eran como artistas o personas que escribían en las tablillas, ¿no? Que eran poetas, artistas y creaban en las tablillas que eran anónimas, ¿no? Y creo que hasta cierto punto entraban como en una especie de concurso que eran como 7 días. Y por ejemplo, vamos a poner el caso hipotético, vengo yo, escribo sobre la tablilla y Alison también escribe, pero en este caso eligen la de Alison y supónganse que ahí está esta luna, ¿no? Están las 7 noches de luna y en estas 7 noches de luna, pues si Alison ganaba, pues bien por ella, pero el autor, que pues como ya lo dijimos eran anónimos, el que perdía pues era sacrificado. Entonces claramente era como el que escribiera eso magnífico era el que pues ganaba, ¿no? Ujú. Y también decía que era pues prácticamente una vergüenza o era algo así como una derrota para las personas que pues se quedaban ahí afuera de esta selección de las tablillas. Entonces de la leyenda me pareció muy interesante que en una parte decía que solo los abuelitos ancestros podían como que captar y luego repartir estos cantos y recibirlos de las tablillas y que el que fuera como soberbio y dijera, yo lo voy a hacer y qué me importa o yo voy a usar de saber del secreto de todo esto, las tablillas como que gritaban tanto que era como mortal. Entonces yo creo que es bien interesante como un dato curioso de La leyenda de la leyenda. Hablando ahorita ya de la leyenda, había un personaje que se llamaba Utukel, en el cual se menciona que crear es robar. Y menciona eso, lo voy a leer la línea que decía, crear es robar, robar aquí, robar allá, robar en todas partes, en grande y en pequeño, cuando se necesita para la obra de arte. Entonces yo te quería preguntar, como para ti, ¿qué podría significar el hecho de robar? Pero obviamente siento que la palabra robar tiene como hasta cierta connotación fuerte en decir, ah, es que te voy a robar esto, pero puede que, yo pienso que el sentido de la leyenda no era como voy a robarme esto, sino más bien tenía como otro significado, pero quisiera saber antes de decir el mío qué es para ti. Fíjate que yo pienso que se refiere que cuando uno crea algo no es en sí una creación propia, o sea, sí y no. ¿Por qué? Porque no puedes crear una cosa desde cero sin que ya esté inventada. Alguien que querrás o no, tenés que tomar fragmentos de la realidad que mirás para poder crear otra cosa. Ponele, si yo voy a crear una pintura o algo así, yo pienso y me imagino en qué voy a hacer. Si voy a hacer una silla que tenga ojos de gallina y patas de zorro, yo no sé, pero ahí ya, aunque sea una cosa totalmente diferente, porque nunca vas a ver una silla con ojos de gallina y patas de zorro en tu vida, a menos que alguien la cree, pero me refiero a que ya para crear algo tomamos en base a algo existente y no es tanto como un robo y a la vez sí, no sé cómo explicarlo, pero creo que es más como una inspiración y un tomar de lo que ya conoces para poder crear cosas nuevas. Sí, hasta cierto punto siento que siempre nos vemos influenciados por factores que están afuera, ¿no? Como, por ejemplo, si yo quiero hacer, me puedo inspirar de esto, pero es
el hecho de que ya me influencié de ella y puede que yo lo cree de otra forma, pero siempre está como un antecedente antes de crear. Justo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando hicimos la pintura? Que el licenciado nos dijo que pues buscáramos un autor, pero claramente uno pues tiene ese miedo de decir es que estoy haciendo esto, pero no es mío, no es propio mío. Pero claramente algo que también nos dicen mucho, no sé si lo han escuchado, te dice uno que cuando uno quiere encontrar su estilo propio, tiene que robarle las ideas a las demás personas. Suponete a ti te gusta alguien cómo se viste, pues no lo vas a ver malo así de, es que me voy a robar cómo se viste él, sino como prácticamente te va a servir de inspiración, ¿no? O sea, te va a servir, me gusta lo que tiene y no claramente va a ser, es que me voy a robar todo lo que tiene, sino más bien el hecho de que venís tú a agarrar la inspiración de esto, tanto puede ser, siento que es como todo, ¿no? La naturaleza o esta mesa o la lupa nos puede ayudar a que pues claramente no todo surge de la nada, o sea, puede que sí, pero obviamente siento que como tú decís, yo pensé en esta idea del el pollo, la silla con ojos, con patas de zorro, pues puede ser una idea ahí, pero obviamente siempre tomas como ciertamente inspiración, ¿no? Porque se te ocurrió, pues ya un zorro ya existe, los ojos ya existen, las gallinas y las sillas no existen, pero no existe la silla de ahí, el conjunto. Entonces siento yo que para uno llegar a encontrar como este punto siempre necesita pues inspirarse o tomar como y pues inspiración de lo demás, ¿no? Sí, y ahorita que decías eso de la pintura que hicimos, porque les vamos a dar contexto de que de en un semestre que tuvimos de la universidad, nosotras hicimos una pintura, pero nos estaban enseñando nada más como la anatomía humana y teníamos que recrear una obra de una obra que ya estuviera hecha, solo para saber si podíamos presentar bien la anatomía. Y pues nosotros agarramos cada quien un autor de la obra, y básicamente la copiamos. Y ya cuando se la íbamos a presentar al licenciado, nos preguntó si la habíamos firmado y le dijimos que no porque no era obra nuestra, porque si no iba a ser un plagio. Entonces, él nos dijo que si nuestra obra era una copia fiel de lo que ya habíamos hecho. Y pues al final siento que podían parecerse mucho, pero no eran lo mismo. Y siento que tal vez se escuche tramposo, como decir, sí le voy a poner mi firma porque no te parece, Porque no está igual. porque no es exactamente igual. Pero al final es como eso, no va a ser exactamente igual, pero tampoco va a ser la obra original, con él. Entonces yo creo que así es como vamos tomando la inspiración. Sí, o sea, yo siento que parte de, o sea, tomando inspiración, pero pues la técnica o cómo lo dibujes o cómo lo hagas no va a ser la misma. Entonces siento que eso que pues en la leyenda pues dijera robar, pero no robar en el sentido que es malo, sino que robar nos permite pues abrir nuestro panorama y ver más allá, ¿no? Y siento que eso fue pues algo pues bastante bueno y que pues nos sacó la conversación precisamente de poder explicar un poquito esto. Pero bueno, esa era toda la leyenda. La verdad es que no es tan larga, ni El libro no es tan largo, igual aparecen varias leyendas. sí, son varias leyendas, pero estas leyendas son, ¿cuántas páginas? Como cuatro páginas de las leyendas, donde es tanto. Igual del discurso de aceptación de Miguel Ángel, son 8 páginas nada más, entonces no es tanto. Entonces vamos a pasar ahorita a nuestra sección de sorpresa. Y pues hablando de leyendas, nosotras decidimos como crear una propia porque sentimos que no iba a ser como tan bonito recrear en sí como la obra a nuestra idea, pero Creamos una leyenda propia. Pero antes de, me gustaría preguntar un poco sobre, bueno, contarles un poco sobre qué es una leyenda. Pues yo pues me puse a investigar un poquito, porque yo me acuerdo que en el colegio pues nos enseñaban eso de que era una leyenda, que era un mito, pero puede que ahorita ya no lo tenga como muy claro, porque yo siento que el escuchar la leyenda a uno siempre le recuerda cosas del pasado, o sea, cosas que ya pasaron, y las leyendas siempre yo, desde mi punto de vista, siempre las tengo a enfocar mucho en que son como sobrenaturales o que son de miedo. Pero uno de los conceptos que saqué fue que la leyenda es una narración de sucesos fantásticos que se transmite por tradición, una leyenda sobre el origen del mundo. Luego, esto lo saqué de la Real,
de la RAE. de la RAE, que es la Academia Española. Y yo, entonces, pues, también otra que esto sí es un relato basado en un hecho o un personaje reales, deformado o magnificado por una fantasía o la admiración. Entonces siento que ahí ya va ganando un poco de sentido. Y yo te quería preguntar, como, ¿qué leyendas tenés así en tu mente que más te hayan contado o te hayan traumado? Fíjate que de traumarme, No. no. Pero de la que siempre tengo siempre muy presente es la leyenda del sombrerón, porque siempre me he imaginado cómo él trenza los caballos, está ahí haciendo sus cosas, y me imagino así como el enanito con su gran sombrero, entonces yo creo que Y por eso tenemos el pelo corto, para que no nos lleguen a trenzar. entonces yo siento que esa es como la que más tengo en la mente si me preguntas sobre una leyenda, o la Llorona, que ya es más como, ay, yo en la noche escuché la Llorona, o, o, o que ponen imágenes de la mujer en camisón blanco y el pelo negro y largo, ondeando ahí, pero no sé, ¿y la tuya? La mía también es como toda la leyenda. Y yo tengo una bien presente, pues tanto la Llorona, pero también la Carreta de la Muerte. Esa sí me acuerdo que me marcó bastante, porque yo me acuerdo, creo que era si la escuchabas o si la mirabas. Yo creo que si la miraba. Sí, yo me acuerdo que a mí me daba miedo porque me acuerdo que siempre era como que la ventana que da a la calle. Entonces siento que yo me acuerdo que cuando iba a la casa de mi abuelita, como ahí está grande la ventana. Entonces, no sé si también ustedes tenían esto de que supuestamente a la medianoche eran que salían los espíritus y no sé qué. Entonces, pero realmente creo que es a las 3 de la mañana, pero a las 3 de la mañana no pasa nada. No sé si es verdad, pero me acuerdo que era como, si no te dormís y escuchando Carreta de la Muerte, y era como, ay, Que yo creo que al final era una amenaza de los papás como para obligarlo a uno a dormir. y yo, sí, porque te las contaban y siempre, es que a la medianoche van a aparecer. Y yo, Y como que van a sonar las herraduras de los caballos y vas a escuchar la carreta. Y si la miras, era como que mirabas calaveras, ¿sabes? Gente algo así va. pero de esa sí me acuerdo mucho que, pues cuando me la contaron sí me dio. Y otra cosa que también me surgió ahorita que estábamos ahorita con esos mismos conceptos, es que te has dado cuenta que hay ciertamente a gente que le dicen leyendas, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que Miguel Ángel Asturias era una leyenda. Una leyenda de la literatura. Una leyenda. O, por ejemplo, hay cantantes que les dicen leyendas, ¿no? Así como, es la leyenda del pop. Como Wisin y Yandel. La leyenda. La leyenda. Entonces siento que cuando a alguien le dicen leyenda, es porque es una persona que es muy admirada y prácticamente recordada, ¿no? Porque pues prácticamente la leyenda también, como explicamos que era una narración sobre hechos sobrenaturales, pues también te lleva a esto de recordar a las personas y recordarlas con admiración o como dejaron ellos, ¿no? Porque siempre, pues prácticamente uno siempre deja su huella y pienso que pues hasta cierto punto, pues cuando te volvés leyenda, pues dejas una huella que va a trascender en el tiempo y pues quién sabe. Que tal vez este podcast se vuelva leyenda. Entonces sí, o sea, como que trascendes la época y es casi igual a lo que pues podría decirse él, que uno cuando escribe algo o busca algo es como trascender en el tiempo y que eso se quede pues ahí. Pero sí, o sea, yo siento que también nos pueden dejar su opinión, claro, de cómo ustedes piensan que es una leyenda y si también pues ya habían escuchado sobre esta leyenda de las tablillas y de Miguel Ángel Asturias, pues que es prácticamente alguien muy importante para la historia de Guatemala, una leyenda. Y pues bueno, pasamos a la lectura de nuestra leyenda. Si nosotros sí, seguimos la leyenda. Por si ya hablábamos de otro tema que yo corté, eso, pero era sobre que nosotros nos habíamos inspirado, pues como él era una leyenda, entonces no habíamos como, o sea, no sabíamos cómo expresarlo, entonces quisimos hacer pues una leyenda, pues nosotros. Sí. Entonces Alison se las va a contar. Bueno, la leyenda se llama Leyenda del Espejo de Maíz y dice así. En un pueblo escondido entre los montes de Chiquimula, cuentan que hace muchos años los ancestros guardaban un espejo hecho de obsidiana negra en medio de las milpas. Nadie sabía quién lo había traído,
pero cada vez que la luna llena se posaba en el cielo, el espejo brillaba con reflejos rojos como si tuviera sangre atrapada en la superficie. Los ancianos decían que el espejo era un regalo maldito de los dioses del hambre, y que quien se atreviera a mirarse en él no vería su propio rostro, sino la figura de un cuervo marchito hecho de mazorcas secas, con ojos hundidos como pozos vacíos. Una noche, un joven curioso quiso probar el poder del espejo. Cuando lo miró, vio su silueta convertida en un espantapájaros de maíz quemado. Dicen que gritó, pero su voz se quebró en el aire como si la tierra misma se lo hubiera tragado. Al amanecer, el muchacho ya no estaba. En su lugar apareció una mazorca de granos negros, y alrededor del espejo crecieron flores marchitas en forma de calaveras pequeñas. Desde entonces, las familias del lugar dejaron ofrendas de tortillas en las milvas para que el espíritu del joven no volviera a buscarlos en la noche. A veces en medio del viento las hojas de maíz se mueven como manos huesudas y si uno escucha con atención entre la milpa se oye un murmullo. Mírate en mí y siembra tu destino. Y bueno, y también con eso, pues le hicimos una representación gráfica, una obra. Entonces les vamos a enseñar nuestra obra, así que, pues bueno, esta es la representación de nuestra leyenda, pues como lo dijo Alison, bueno, como contó Alison, pues es un espantapájaros hecho de maíz y es un espejo de obsidiana. Y pues aquí está, y eso queríamos hacerlo para pues poder complementar como un poquito de lo que trató el episodio de hoy y siento que también como para aportar algo nosotras, para hacer algo un poquito más propio y representar un poquito más como de todo esto de las leyendas. De las leyendas. Entonces también quisimos hacer la nuestra porque pues nadie nos va a comparar. También queremos dejar una leyenda y quién sabe, tal vez les dé miedo. Bueno, eso es todo. Espero les haya gustado mucho este episodio. Ya saben que nos pueden dejar cualquier comentario o opinión o bien nos pueden contar un poco la leyenda. Y también pues ya saben que les vamos a dejar en la descripción el link del discurso y del libro de las leyendas. Y si llegaron hasta aquí, dejen en los comentarios Leyenda favorita de Guatemala. Su leyenda favorita de Guatemala y la que más los marcó. Y pues espero pues también que les haya gustado nuestra obra de arte. Y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Así que no se olviden de suscribirse y darle like. Así que, adiós. Suscríbanse.